Es el manual del fabricante, la guía que ilumina. Comenzamos el día con derecho, ¡qué alegría! Agradecido a cada oyente por dejarme acompañar. Cada mañana es especial, una nueva oportunidad. Hay un salmo, una canción, un poema que está en el libro de los Salmos, es el número 91, y se supone que ese lo escribió Moisés. Mirá vos. Y David lo recopiló y lo puso ahí en el libro de los Salmos. Es el Salmo número 91. Muchos lo usan como si fuera un talismán, pero va mucho más allá de eso, ¿eh? Es mucho más real que un talismán. En este salmo no hay misticismo, sino que habla de la proximidad de Dios hacia nosotros. El Salmo 91, muchos lo conocen. Es más, cuando tienen miedo, cuando están pasando por dificultades, suelen recitarlo. A veces lo escuchamos en algunas películas bélicas de guerra y demás, porque es como un salmo, una palabra de protección hacia aquel que lo recita. Pero lejos de eso, si estamos lejos, no sirve de nada recitarlo, ¿me entienden? Si no amamos, de nada sirve decir que amamos. El Salmo 91, según la Nueva Traducción Viviente, lo dice así, de esta manera: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Ese, así de cortito, es el primer versículo, es donde empieza el Salmo. Es muy lindo leerlo, se lo recomiendo. Solamente quería tocar el primer versículo, pero voy a alargar por el mismo dinero, por la misma escuchada. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro, Él es mi Dios y en Él confío. Ese es el segundo versículo. Lo escribía David y es una recompilación de algo que escribió Moisés según la tradición judía, del historial de estas palabras, ¿no? De este salmo, que nosotros lo tenemos como el 91. Seguramente en la época de David tendría un título como una canción, pero nosotros lo tenemos como el 91, que significa vivir bajo esa protección. Cuando hace frío, normalmente cuando hace frío, en este invierno, el paraguas nos ayuda mucho, más allá de que pongamos un lindo abrigo, pero si hay lloviznas o si llueve y hace frío, el paraguas nos ayuda muchísimos. Aquellos que vamos a trabajar, los chicos que van al colegio, y por ahí viene un viento y se rompe y quedamos desprotegidos. ¿A cuánto le pasó eso, no? Que vamos ahí con el paraguas y nos embolsa un viento, y en vez de cerrar para abajo el paraguas, se cierra para arriba. Y perdemos la protección de esa herramienta que tenemos ahí para protegernos. Perdemos la protección del paraguas. Hablando de esta protección, para hacer algo alusivo nada más, algo así es vivir bajo la protección de Dios. Solamente que ningún viento puede sacarnos de ahí abajo. Morar bajo la sombra del Omnipotente, hablando de Dios, de nuestro Creador, de omnipotente, porque Él todo lo puede. Todo lo puede. No hay
No hay algo que Dios no lo pueda hacer. Y si nosotros le pedimos, Él lo puede hacer si está dentro de su voluntad para que nosotros seamos bendecidos con lo que Él hace, que sea de beneficio para nosotros. Es como un gran padre. Si tu hijo te pide algo, vos recalculás, pensás a ver si realmente le va a hacer bien a tu hijo o a tu hija algo que le vas a dar o algo que te pide. Con Dios es algo parecido, pero 1000 veces mejor, millones de veces mejor. Él lo sabe todo, Él lo puede todo. Entonces tenemos a alguien que puede suplir cualquiera de nuestras necesidades, porque Él lo puede hacer, ¿eh? A veces tu hijo te pide algo y vos decís, no puedo. A veces tenemos situaciones de necesidades y hay prioridades, y por ahí tu hijo te pide algo que no es prioridad y entonces le decís, no puedo. En Dios tenemos el todo lo puede. Él todo lo puede. Siempre que sea su voluntad, porque Él conoce que es lo beneficioso para nosotros. Morar, vivir bajo la sombra del Omnipotente es una expresión que transmite un sentido de proximidad, de acercamiento, de protección, de una gran protección, de una protección extraordinaria. Creo que sería protección con mayúscula de parte de Dios hacia nosotros. Eso es morar bajo la sombra, cubiertos en la sombra del Omnipotente. ¿Por qué esa expresión y por qué se cree que Moisés lo hizo? Porque cuando el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, sale de Egipto, Dios lo protege durante 40 años en el desierto. Y de día había una columna de nube que protegía a todos los israelitas del sol en el desierto. Todos los días durante 40 años había una columna de nube que los protegía del sol. Y a la noche una columna de fuego, porque el desierto es muy frío, y lo protegía del frío. Estar bajo la sombra del Omnipotente significa que estás bajo el cuidado, bajo el cariño, bajo la protección. Él te cuida, Él te cuida. Para afirmar que estamos bajo su sombra, indica que Él está muy cerca de nosotros. La proximidad que Dios tiene hacia nosotros hace que nos abrigue con su sombra. Y ese debe ser nuestro objetivo, estar cerca de Dios siempre, para que podamos estar bajo esa sombra que nos da protección. Cuando vinimos en enero a vivir acá en 2 de Mayo, volvió a mi mente recuerdos del clima de Misiones. Acá el sol pica, el sol quema acá en Misiones, por la geografía, por el lugar, cerca del Ecuador. En Buenos Aires también el sol quemaba. La diferencia es que allá, si nosotros nos poníamos bajo la sombra, íbamos a una plaza, el calor seguía siendo insoportable. No importa si había sombra o no. En cambio acá en Misiones, lo que nosotros experimentamos fue en pleno enero, que nosotros, por más calor que hacía, si nos poníamos bajo la sombra de un árbol, era fresca la sombra. Bajaba la temperatura enseguida, por más que esté haciendo mucho calor. Cuando nos poníamos debajo de un árbol, debajo de una sombra, la temperatura cambiaba drásticamente, a diferencia de lo que es el clima, el calor
allá en Buenos Aires, donde es un lugar húmedo, de ahí viene la pampa húmeda. Nos poníamos bajo la protección de un árbol, en la plaza, y pasaba esa brisa fresca, ya climatizada con las otras sombras de otros árboles. Ese viento podía refrescar, a diferencia de lo que habíamos vivido antes. Siempre buscamos refugio, buscamos protección. Ese es nuestro Dios, una sombra protectora en un lugar donde necesitamos resguardarnos. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así lo dice la versión Reina Valera, una de las más antiguas. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si por ahí lees este salmo durante el día, donde mencionan la sombra del Omnipotente, vas a ver que habla de la protección absoluta. Bajo la sombra de Dios, nosotros podemos estar cubiertos, seguros, y podemos pasar de 10. Es inimaginable la protección de Dios en todo sentido. Lo hemos vivido con mi familia, lo he vivido cuando nos rescata de algo y sentimos que estamos bajo la sombra del Omnipotente, bajo la protección de Dios. Nunca tenemos que olvidar el gran poder que tiene Dios, el Omnipotente, el que todo lo puede. Él es tu lugar seguro. Él es el proveedor, el que te da lo que necesitas. Él es el sanador, el doctor, el que te cuida, el que te provee, el que te mantiene con salud o el que te da salud. No hay nada imposible para Dios. Y sabiendo todo esto, es maravilloso saber que lo tenés a tu lado. ¿Acaso no te hace sentir fuerte estar bajo esa protección? Por todo el poder y por toda la fortaleza. Es un nivel sin igual de cuidado que nos da ese ser supremo que nos ama. Nuestro amado Dios, que no nos abandona en ningún momento. Él sabe lo que necesitas, lo que necesito yo. Él sabe, Él va más allá aún, Él sabe qué es lo mejor para vos, qué es lo mejor para mí. De ese nivel te hablo. No hay miedo bajo su sombra. En algún momento por ahí sentimos miedo de algo, tenemos que recordar esta frase. No como un talismán, como te decía, sino confiando verdaderamente en este texto que nos hace acercarnos a Dios. Cuando creemos en Él, cuando lo amamos, Él nos cubre con su sombra, con su amor infinito, con su gran protección. Vos, yo, cada uno de nosotros fuimos creados por ese Dios magnífico, amoroso, generoso y poderoso. Somos creación de Él. En Isaías, en el capítulo 54 de la versión NTV, dice así: pero en aquel día venidero, ningún arma que te ataque triunfará. Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Esos beneficios lo disfrutan aquellos que son hijos de Dios, aquellos que lo sirven, que lo aman, que están bajo su protección. Dice ese texto de Isaías: yo seré quien reivindique. Yo, el Señor, he hablado. Como para no darte confianza, ¿no? Esa es la victoria. Esa es la victoria que nos asegura
a Dios en nuestra vida. Esa es la victoria que Él nos da con seguridad. Dios está con vos, Dios está con nosotros, está de tu parte, está de tu lado. Si vives por ahí con esa convicción de estar convencido de vivir de esa manera, entonces puedes tener la actitud, o puedes tener una actitud diferente ante cualquier situación que se te presente en la vida. Vas a estar más protegido. Tenés que hacer, como digo siempre, tu prioridad, ponerlo a Él en el lugar que corresponde, pero en tu vida. Entonces sí vas a vivir bajo la sombra de ese Todopoderoso. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. La versión lenguaje actual lo dice de una manera parecida, pero en tiempo presente. Vivamos continuamente, ¿no? Vivamos bajo la sombra del Altísimo, del Dios Altísimo. Pasemos la noche bajo la protección del Todopoderoso. Es el manual del fabricante, la guía que ilumina. Comenzamos el día con el pie derecho, ¡qué alegría!